Un metaescenario es un espacio que mezcla lo físico con lo virtual a través de la inmersión 3D. Nosotros podemos colocar una cámara a 360 grados o un escáner 3D encima de un escenario, capturar la performance musical de un artista y colocar a un usuario con sus gafas de realidad virtual en ese espacio híbrido, donde vas a vivir en primera persona un concierto que está ocurriendo o que ya ocurrió. Estamos preparando una grabación en 3D, 360 grados, encima del escenario para el siguiente grupo que va a tocar en el Festival Sin Sal. Lo importante de este tipo de grabaciones es colocar la cámara muy cerca de la acción. Al final la cámara está capturando todo este entorno, pero de hecho hay 2 o 3 de sus lentes que están cercanas y van a grabar al artista en primera persona para que luego funcione la sensación de inmersión de realidad en 3D. Esta es una cámara 360 grados 3D que se llama Instapro, es uno de los estándares actuales del mercado y se opera desde un teléfono. Entonces lo primero que hacemos es ir al escenario, colocar perfectamente la cámara en esa cercanía que mencionábamos antes y evitar que moleste por supuesto al artista. Una vez que la tenemos en el lugar adecuado, que desarrollaremos durante la prueba de sonido, conectamos la aplicación móvil y automáticamente nos vamos a un lugar donde podamos operar con la cámara sin molestar, por supuesto, el concierto. So it reads the bumps and it vibrates the diaphragm in exactly the same way as it was recorded. It sounds really simple, and then so what that does is it reproduces the vibrations in air that you were doing when you were recording it. You see what I mean? Wow. So that's what's happening. So you're recording the sound and you're making this vibrate, and then that's kind of transferred into a physical medium, okay? So then when you play it back by reversing the whole process. Right. So it's like almost like a projection. Yeah, yeah. Lord, I was a virgin. You tell me how when all the devil comes calling, and when I see the when I see the Live Forever empezó de una manera puramente basada en investigación, ¿no? Estábamos intentando capturar conciertos y arte digital en 3D, en realidad virtual principalmente. Entonces, de alguna manera estuvimos unos años investigando cómo desarrollar
este nuevo formato musical basado en la inmersión, en el 3D, y Live Forever nació como una necesidad de ponerle un nombre y de crear una plataforma y de generar un equipo capaz de llevar a cabo este reto. Quem dorme à noite comigo é meu segredo, mas se insistirem lhes digo e cedo porque me embala, e cedo porque me embala, num vai e vem de solidão, é com silêncio que fala. Si puedes pensarlo como un micrófono y a ver cuando haces algo más callado, moverte un poco enfrente, Vale. y luego cuando vas a darlo todo Para para atrás. atrás. Loco. ¿Dentro del tiempo? Sí, sí. Así que estas minutas es como el positivo del sonido que hemos cortado en el... Y ahora se podría escuchar. Sí, sí, lo vamos a escuchar ahora mismo. Tenemos dos opciones, ¿no? Ponerla en frontal hacia el público, grabando la acción de las artistas, o delante en un lateral, capturando menos la acción de las artistas, pero más captura del público. Decidimos preguntándole a ellas cuando terminen de montar el set. Quem dorme à noite comigo é meu segredo, mas se insistirem lhes digo, mas se insistirem lhes digo, o medo mora comigo, o medo mora comigo. Cualquier evento en el que presentemos Road to Metastage vas a vivir en primera persona con gafas de realidad virtual la experiencia musical inmersiva, y además, si tú quieres, vas a poder aprender a trabajar de la manera que hemos trabajado nosotros, y te vamos a compartir toda nuestra información en forma de videotutoriales y de masterclasses. El futuro de los metaescenarios debería ser cada vez la vivencia en primera persona en un lugar donde podríamos llamar de captura volumétrica. Me voy a explicar. Si tú tienes grabado un concierto en 360 grados en 3D, tú lo pones en unas gafas de realidad virtual y viajas inmersivamente a ese concierto, pero no puedes desplazarte ni interactuar con el espacio todavía. Para eso estamos desarrollando nuevas técnicas de captura que se basan en la volumetría, en la que tú puedas desplazarte e interactuar con otras personas y con la música a tiempo real en un lugar totalmente tridimensional. En este capítulo 2 vamos a crear un vídeo en 360 grados a partir del concierto que grabamos en el Festival Sin Sal de Lina y Raúl Refri. Vamos a abrir la carpeta en la que está contenida el proyecto
Para empezar vamos a ir a la carpeta Insta360 Pro, que es el nombre de la cámara que hemos utilizado para grabar este concierto. Al abrir el contenido podemos observar que tenemos 6 vídeos que están relacionados cada uno de ellos con las 6 lentes con las que graba la cámara, que posteriormente vamos a coser utilizando su propia aplicación. Como podemos observar, también existe un contenido que no es una de las 6 lentes, sino un vídeo ya en baja calidad en el que podemos ver cómo quedaría el cosido de las imágenes mezclado. Además contamos con una carpeta de recursos que nos van a ayudar a hacer un contenido más interesante a través de otro tipo de capturas que no son 360 como el 2D o el 3D pero en 180 grados. Vamos a generar la esfera 360 grados a través de lo que grabó la cámara Insta360 Pro. Y para ello vamos a usar su propio software que viene integrado con la cámara y se llama Insta360 Stitcher. Una vez que lo tenemos abierto, arrastramos la carpeta que pone vid al propio Insta360 Stitcher. Y aquí ya tendríamos nuestro contenido, nuestro concierto montado y creado para hacer ese cosido 360 grados de esfera que necesitamos para la realidad virtual. 0, 1, 2, 3, 4, 5, aquí tenéis la correspondencia a las 6 lentes en 6 pedazos de vídeo, que es donde crearemos nuestro contenido en 360. Como podéis observar, abajo hay otros 6 archivos que corresponden al largo minutaje que fue desarrollado a través de este concierto y que sería la segunda parte del mismo. A partir de este punto vamos a utilizar este software que es maravilloso y vamos a crear el propio vídeo que necesitamos para luego ver en las gafas de 3D. Primero vamos a hacer un setting de minutaje. Iniciaríamos un punto de entrada que sería por ejemplo en el minuto 6 y como estamos en un tutorial vamos a cortar por ejemplo al minuto 6:30 y así ya tenemos un punto de entrada y un punto de salida para poder crear esta primera exportación en 360 grados. El siguiente paso sería elegir el tipo de contenido que queremos coser. Podemos hacer 360 grados monoscópico, 360 grados estereoscópico. Nosotros en este caso vamos a coger el 360 grados estereoscópico Left Eye. Como veis, en este caso tenéis este contenido que se ve alargado como un formato X rectangular y aquí no hay estereoscopía, simplemente es mono. Para que el contenido sea 3D estereoscópico necesitamos este tipo de vídeo, que voy a abrir esta carpeta para que lo podáis ver. Aquí tenemos que hay 2 contenidos, uno encima del otro, y el de arriba es para el ojo izquierdo y el de abajo es para el ojo derecho. Esa disparidad entre el ojo izquierdo y el ojo derecho es lo que crea luego la tridimensionalidad a la hora de reproducir el contenido en el formato de realidad virtual. Vamos a abrir otra aplicación de Insta360 que se llama Insta360 Studio para que podamos reproducir este contenido. Y aquí podemos reproducir el vídeo en monoscópico y vais a ver un poquito cómo se reproduciría el formato X rectangular a través de un reproductor 360. Y veis que es una esfera realmente inmersiva, es lo mismo que se va a reproducir dentro de las gafas, pero aquí lo tenemos en una aplicación plana en el propio ordenador. Vamos a continuar con nuestra edición en 360 grados en el Stitcher. Y ahora vamos a seleccionar definitivamente nuestro tipo de cosido, que va a ser el estereoscópico, como antes comentábamos, y el más utilizado es el Left Eye on Top. Otro ajuste es, por ejemplo, el Optical Flow, que cuando tú coses unos vídeos en 360 grados, este Optical Flow lo que hace es crear un cosido dinámico que se pueda adaptar al movimiento de cualquier personaje o actor o músico que aparezca delante de la imagen. Todo esto lo dejamos en automático, smooth, etc. Y llegamos a los ajustes de resolución. Esto es súper importante porque las gafas de realidad virtual no reproducen en estos momentos más de 5760 píxeles por 5760 píxeles. En el apartado de audio aquí se refiere a la cámara, al audio que graba la cámara, que normalmente lo utilizamos un poco como una pista para saber dónde está colocado cada uno de los cambios. Sabéis que hay un capítulo tercero en esta serie de videotutoriales donde tenéis exactamente la explicación de cómo hemos grabado el audio de este concierto a través de microfonía. Así que esta parte simplemente vamos a colocarla en estéreo y nada más.
El siguiente paso es muy interesante. Vamos a hacer un preview de lo que estamos ajustando en este cosido 360 grados 3D. Además, la aplicación nos va a abrir una ventana flotante que contiene una serie de ajustes de color, de enfoque, o sea, para hacer ya un etalonaje del propio proyecto en realidad virtual que estamos editando. Personalmente yo a este proceso le llamo revelado, como se denominaba antiguamente un revelado analógico. Yo tengo mis propios trucos a la hora de hacer estos ajustes, por ejemplo, poner mucho enfoque, 50 le viene muy bien a esta cámara porque tiene mucha resolución y hace que luego en las gafas esto se vea muy bien, añadir saturación porque el ojo en realidad virtual quiere ver colores, y también ajustes de contraste, highlights, subir y bajar lo blanco y lo negro, y también cuando es necesario añadir exposición. Tenéis que probar cada uno con vuestro ojo lo que veis a través de estos ajustes. Contaros que la pantalla también engaña mucho, porque al final el formato nosotros lo vamos a ver en esférico en unas gafas de realidad virtual. Nos ayuda la pantalla a entender lo que estamos haciendo, pero en ningún caso significa exactamente ni de lejos cómo lo vas a ver dentro de las gafas. Es muy diferente la experiencia. Y yo, como os decía, tengo mis trucos y, en resumen, enfoque, saturación y contraste siempre funciona muy bien dentro de las gafas. Y una vez que estamos satisfechos con este edit, le damos a salvar y Stitch Now. Y en muy poco tiempo ya tenemos exportado nuestro vídeo en 360 grados para realidad virtual y abrimos un editor de vídeo. Tanto Premiere como Final Cut como DaVinci Resolve son útiles para realizar esta labor y todos traen herramientas para postproducir realidad virtual 360 grados, 180 o 3D estereoscópico. ¿Cuál es el mejor de todos ellos? Pues todos, depende de tu sistema operativo. Los hay multiplataforma o los hay propios, como en el caso de Final Cut para Mac, que en este caso con los M1 o M2 Pro va increíblemente bien para realizar postproducción de realidad virtual. Yo utilizo Mac y voy a utilizar Final Cut, pero este proceso es exactamente igual en cualquiera de estos editores. En el caso de Final, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto, le vamos a llamar 360 Sal. Después del nombre le decimos que es un proyecto 360 grados para que Final entienda que estamos editando una esfera, no un vídeo plano, y luego vamos a seleccionar si es monoscópico o estereoscópico. Y ahora configuramos la resolución, pues igual que hicimos antes en el editor, 5760 x 5760, que ya aparece como un predefinido en Final Cut. Siguiente paso, vamos al vídeo exportado, que en este caso lo tenemos en la carpeta de documentos y lo vamos a arrastrar al escritorio, Lina y Raúl. Lo añadimos a nuestra carpeta de configuración del proyecto, donde tenemos todos los demás assets que vamos a utilizar para editar este vídeo. Cuando trabajamos en cualquier tipo de edición, se recomienda ser muy ordenado porque al final vas a configurar un montón de contenidos y si no tienes las cosas localizadas, puestas a disposición del editor, vas a tener muchos problemas para que el producto sea exitoso. Lo arrastramos al timeline de Final Cut y ya veis que se ve el formato con el ojo arriba y el ojo abajo, left eye on top. Y ahora vamos al inspector, donde en Final Cut podemos ver herramientas ya en 360 grados, como es reorientar. Reorientar se define como el punto de vista que vas a ver a la hora de ponerte las gafas. Aquí, como veis, podemos tener enfrente al público o el escenario con el artista. ¿Qué queremos que vea primero el usuario? Pues depende, ¿no? Normalmente nos gustaría más que cuando te pones las gafas de frente, como vas a girar en una esfera, veas al artista, ¿no? Luego, aparte, podemos abrir el visor 360 grados del propio Final, que nos permite tener una visualización arriba, abajo, left eye on top, o directamente a la izquierda tenemos el visor 360 grados. ¿Cómo funciona la herramienta de reorientar? Pues tenemos el eje X y Z. Tocamos la ruedita que aparece en el inspector y podemos mover hacia arriba, hacia abajo, desplazamiento lateral, que es el que nos interesa en este caso, o mover la profundidad. En este caso vamos a mover el eje Y y vamos a poner 90 grados, lo vamos ajustando, ponemos 120, 155, a mí me gusta escribirlo porque al final vas controlando mucho mejor con un número cómo se mueve el eje Y. Otra de las herramientas increíbles que tiene Final Cut es que nos deja eliminar uno de los errores que deja detrás una cámara 360, que es el trípode. Como la cámara graba todo absolutamente, todo lo que tiene enfrente, todo lo que tiene lateral, todo lo que tiene abajo, todo lo que tiene arriba, pues debajo se ve el trípode. Entonces la herramienta de corrección de 360 nos permite eliminar el trípode, que es algo mágico. Cuando añadimos el corrector de 360, lo que hacemos es ir al inspector, activamos el Set Mode
y clonamos una parte del suelo, en este caso para tapar el trípode. Prácticamente tenemos nuestro vídeo preparado para exportar, pero lo que vamos a hacer es añadir un último detalle, que son los títulos, carteles, tipografías en 3D 360 grados para poner la información que necesitamos sobre nuestro vídeo inmersivo para gafas de realidad virtual. En el inspector de la tituladora podemos cambiar el nombre, añadir diferentes tipografías, efectos, corregir el color. Todo lo que queramos hacer sobre un título va a ser posible desde este editor y vamos a poder verlo en 360 grados a través del visor. Ya tenemos el vídeo preparado para exportar. En el caso de Final Cut vamos al botón de compartir y seleccionamos, en este caso, el códec que queremos exportar. Puede ser .mp4, .mov, incluso con códecs de H264, H265. Eso ya tiene que ver un poco con lo que queremos que pese el archivo. Las gafas de realidad virtual no van a reproducir un .mov, primero porque va a pesar muchísimo, con lo cual lo mejor es elegir un códec H264, H265 y lo exportamos para enviarlo ya directamente a las MetaQuest 2. Y hemos llegado al final de este camino. Ya tenemos preparado nuestro vídeo en realidad virtual. Aquí lo veis reproduciéndose en una pantalla en nuestra aplicación de 360 grados, pero en el capítulo 4 vais a poder aprender a cómo se insertan en las MetaQuest 2 y cómo podemos crear un auditorio en realidad virtual, un metaescenario. Muchísimas gracias.